Hay películas que por X o Y razones le generan a uno expectativas, algo diferente a uno que lo hacen verdaderamente esperarse una gran obra. Hay veces que esas películas terminan cumpliendo esas expectativas y hay veces que se quedan por el camino. Y afortunadamente para mí, posiblemente mi película más esperada del 2024 y una de las pocas en mi vida que he sentido casi que cada mes esperando a que se estrenase, ha cumplido y con creces mis expectativas. Hablemos de Nosferatu de Robert Eggers de este año 2024. Nosferatu es una película de terror gótico. Está dirigida y escrita por el gran maestro Robert Eggers, del que ya tengo un video en el canal y les voy a dejar la tarjetica en donde hablo de su filmografía y de todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera. Está distribuida por Universal Pictures y la película tuvo un presupuesto de 50 millones y a día de hoy, sin haber hecho el estreno en formato físico, que también es una buena inyección de dinero en nuestros días, ha recaudado aproximadamente 138 millones de dólares, siendo un gran éxito para Universal, especialmente siendo una película de terror y específicamente siendo una película de autor. En el cast tenemos al señor Nicholas Hoult como Thomas Huder, tenemos a Lily Rose Depp como Ellen Hodder, tenemos a Willem Dafoe como el profesor Alvin Eberhard von Frath, tenemos al sorpresivo Aaron Taylor Johnson como Friedrich, entre un cast bastante amplio, pero creo que estos son los más destacados. ¿Y de qué trata Nosferatu? En la Alemania del siglo XIX, una joven atormentada y obsesionada tiene premoniciones con un eterno mal que pretende destruirlo todo. El gran triunfo de Nosferatu, y para mí lo más destacable que tiene como película, es la concepción del proyecto que hizo el señor Eggers. Nosferatu es una historia y es una película que la primera es de 1922, es decir, tiene 102 años. En todo ese recorrido la historia se ha hecho de diversas maneras, incluso hecha después por Werner Herzog en un excelente remake con Klaus Kinski, pero digamos que se le han agregado, quitado cosas, se le han ampliado, se le han modificado elementos y es una historia bastante conocida, ampliamente valorada por el público cinéfilo de distintas generaciones. Y aún así él ha logrado darle la vuelta, ha logrado darle una vuelta más a esta historia con elementos distintos. Por un lado, el enfoque en el personaje de Lily Rose Depp, que no se había hecho previamente y que era más como un secundario. Aquí es la piedra angular y prácticamente que el personaje principal, y está muy bien construido de una manera bien particular. Por otro lado, y sin tocar spoilers, porque Robert Eggers quiso que de este Nosferatu no se viese nada del diseño, tenemos un nuevo diseño para el personaje bien distinto. Es otra vuelta de tuerca a algo que ya conocemos y lo hace memorable y diferente. Tenemos una oscilación como de thriller psicológico, yo podría decirlo un poquito ligeramente, en donde tenemos esta dicotomía entre la paranoia y el terror real y lo sobrenatural. Por otro lado, comparada con las versiones previas de Nosferatu, tenemos un mayor enfoque en la parte de la ciudad y además Eggers decide retomar y utilizar elementos de la versión de Murnau, que como ya les dije cumple ya más de 100 años. Y lo hace de una excelente manera. Es verdaderamente impresionante el diseño de producción que tiene esta película. Es una ambientación verdaderamente imposible y que sientes como espectador que estás viendo algo de otra época. La ciudad y el vestuario son impresionantes. Un elemento tan particular y que se ha hecho de tantas diversas maneras a lo largo de la historia del cine, como es la nieve, queda genial, queda espectacular, queda súper natural y realista. El tema de las ratas con efecto práctico que también se nota y es una verdadera gozada. Y en general todo el diseño de arte y de producción es impecable hasta en el más mínimo aspecto. Y esta película hace justicia a la megaproducción que pretende ser con su presupuesto y siendo distribuida por Universal. Se siente con una escala enorme, titánica. Parece que hubiesen ido a un pueblo
de la época a grabar el film. Es verdaderamente impactante. Una de las más grandes virtudes de Nosferatu, y que sin duda alguna la película hubiese sido un fracaso sin ella, es Lily Rose Depp. Qué gran interpretación da, verdaderamente impresionante, que como referencia súper obvia podemos tenerla en Isabelle Adjani en Possession, la película de 1981 de culto. Y es que a Lily la notamos con su corporalidad perturbada, obsesionada, horrorizada y enferma a partes iguales. Es una mezcla de cosas que uno puede percibir como espectador, incluso sin que ellos lo digan de manera textual. Y eso, señores y señoras, es una muy buena interpretación. Que bien lo ha hecho esta joven actriz que con The Idol como que no le había acabado de despegar su carrera, y creo que aquí ya definitivamente es una para tenerla en cuenta. Por otro lado, otro de los grandes aciertos de la película es el Conde Orlok, esta vez basado en la literatura anglo-vampírica, que podría sonar algo común, pero es bien distinto, la verdad, es bien diferente, mucho más cercano a la nobleza húngara transilvánica de la época, y con su dialecto que se basa en el lenguaje dalciano, una lengua muerta que era hablada por los habitantes de Rumania y sus alrededores. A ese nivel de detalle se llegó con la construcción del personaje. Y si bien la construcción del personaje es bastante importante, la actuación de Bill Skarsgård es una locura por donde uno lo mire, en donde él nuevamente demuestra que es capaz de hacer lo que sea y como sea, como ya lo había hecho previamente en It. Actuaciones icónicas bien diferentes. En spoilers hablaré un poco más al respecto para no revelar cosas del personaje que arruinen la trama. Y bueno, ellos que son la piedra angular de la película están muy bien, pero también las actuaciones a nivel general y los actores secundarios lo hacen de una muy buena manera. Nicholas Hoult, sin hacer nada increíblemente impresionante, hace un buen papel. En algunas partes de la película es exigido en escenas de manera dramática y da el tono muy bien, es un actor muy cumplidor, muy bueno, múltiples películas en donde ya lo ha hecho bastante bien, y en Nosferatu no es la excepción. Willem Dafoe tiene un papel hilarante, es a momentos dentro de la seriedad de esta película, que es muy seria, casi que funciona como un alivio cómico. Eso sí, muy medio y a cuentagotas, pero hace verdaderamente bien este personaje. Para mí, la gran sorpresa, Aaron Taylor Johnson, que está irreconocible. No parece él. Lo podrías cambiar por otro actor de la mejor manera posible, lo digo, y no sabrías que es él, de verdad. A mí me parece genial que él pueda funcionar en una película como esta, con pretensiones de ser elevada y de autor y de ser una gran película, y que él no desentone e incluso tenga algunos de los mejores momentos de la cinta. Y en líneas generales yo diría que todos los actores con más o menos tiempo en pantalla hacen un buen papel. Algo que impresionó desde el tráiler de esta Nosferatu es la fotografía. Esta fotografía azul pálida, casi acercándose deliberadamente al blanco y negro, pero sin una cosa bien distinta, que se ve hermosa. Es francamente genial. Yo pensé que era una noche americana, es decir, yo sabía que era una noche americana, pero preguntándole a una persona que sabe bastante de cinematografía y que es cinematógrafo, me dijo que lo que se hizo en la película es desde la grabación propiamente, con el tipo de cámara, el tipo de lente, todo este tema técnico, eliminar los colores cálidos como el rojo y el amarillo de las imágenes, y por eso se ve así de espectacular. Por supuesto, con retoques digitales en postproducción, pero queda verdaderamente maravillosa. A mí me parece un trabajo de cinematografía bárbaro, excepcional y verdaderamente un logro notable incluso dentro del cine. Me parece verdaderamente maravilloso. Parece en efecto lo que quería ser, una constante noche pesadillesca, que se ve muy bien, que por un lado no permite ver del todo y por otro lado permite ver todo perfectamente. Ese baremo que es tan difícil de lograr, pero que los cinematógrafos que de verdad valen la pena y son buenos logran hacerlo. Y si bien la noche es espectacular y se nota que hicieron todo un empeño técnico titánico para lograrlo de esa manera, en el día, cuando tenemos imágenes en el día a pleno sol, también se ven espectaculares. Entonces es una cinematografía para mí bárbara y nominable a premios y de las mejores del año, pero sin duda, o sea, sin despeinarse. Ahora volviendo a la trama y a la concepción de la película. Esta Nosferatu de Robert Eggers tiene un elemento y que, aunque quizás uno podría decir de cierta manera que podrían estar presentes en las otras adaptaciones de Drácula o de Nosferatu, yo no la había visto tan marcada. Y es este
componente sexual bizarro, extraño. Yo creo que esta es la gran aportación de Robert Eggers a la película y a esta historia de Nosferatu que lleva tantos años existiendo, dotar de una carga psicosexual salvaje al filme, no romántico, no amoroso, como se ha hecho en otras adaptaciones de Drácula, sino más bien una cosa bestial que termina siendo espeluznante en esta gran historia, convirtiendo todo el significado de este gran relato que hemos tenido a lo largo de muchísimo tiempo en otra cosa diferente. Y ese para mí es lo que yo digo, esta película es increíble. Y prueba de ello es que hay una escena sexual a medio filme que no debería ser propiamente aterradora, pero por todo lo construido termina siendo hasta choqueante y perturbadora. Una sensación muy similar a lo que lograba Eggers con la escena de la sirena en el faro. Tan particular, esa sensación que te causa tan particular. La dirección de Robert Eggers, por supuesto, es majestuosa. Tenemos un manejo de cámara y unas escenas geniales. La llegada al castillo, por supuesto, que es genial. Y tenemos algunos momentos en donde tenemos tomas 360 que creo que yo no había visto dentro de la filmografía de Eggers. De pronto en The Norman quizás, pero que aquí se ven geniales, en donde vemos todo el escenario así, da la vuelta a la cámara. Y además de eso, dota de epicidad todo el relato, incluso en conversaciones que deberían ser aburridas y que Eggers las hace de una manera genial. Esta recreación de la época que se nota que es hiper estudiada e hiper realizada, que se nota que Eggers leyó y chequeó material como un berraco, que eso se nota que tuvo que haber leído y leído material para poder dotar de este realismo al filme. Y no me refiero solo al diseño de producción, sino a todo lo que implica la historia, los personajes y los conceptos que él quería implementar en su versión de Nosferatu. El ritmo y la historia, a pesar de en algunos momentos ser bastante conversacional, no se torna para nada aburrido. Es un diálogo bastante bien realizado y que va avanzando constantemente la trama. Además de que cada cierto momento tenemos una de estas escenas aterradoras que lo cogen a uno de pronto con la guardia baja y lo reavivan un poco de energía. Creo ese ritmo que en todo momento la película va avanzando y cada escena te va aportando algo. Y lo que a mí me parece un gran acierto en su dirección es que logra desligarse de elementos, de ciertos elementos característicos de su cine. Por un lado, algo que noté claramente es que esta película no tiene esa criticidad de sus otros proyectos. Si han visto otras películas de Eggers, saben que por ahí por la mitad siempre había tramos de 20-30 minutos bastante largos en donde no se entendía qué estaba pasando, en donde nos mostraban diversas escenas que eran extrañas, raras, que uno no acababa de entender exactamente de qué carajo trataba, y ya a posteriori se va resolviendo la película y esas escenas que habías visto previamente tienen otro significado. Aquí en Nosferatu la película no es así, es mucho más lineal en pro de la historia. Y me parece que ese es un gran acierto. ¿Por qué? Pues porque la película no requería ese nivel de criticidad y de enredo. Así como está, funciona bastante bien la historia. Otro detalle que no pasará desapercibido es la banda sonora y el uso que le da la misma, siendo sus anteriores proyectos algo bastante folk, más medito, con buenos momentos en donde se usa la banda sonora para impresionar, para elevar las imágenes, pero que se usa de una manera más medida y más como algo en lo que no se hace foco. Aquí en Nosferatu tenemos una banda sonora mucho más romántica, mucho más gótica, mucho más a otras películas del género, especialmente el tema Daybreak, que suena casi al final y que está puesto de una manera maravillosa. Y otra cosa que notamos, mayor uso del diálogo y una película que es mucho más explicativa, que es mucho más a momentos de exposición. Y que sin ello muy seguramente la historia no hubiese sido tan lineal, tan clara como lo requeriría este Nosferatu. Por eso es que esta película me parece tan brillante, porque incluso el director, sabiendo que él ha hecho cosas en sus otras películas que le han funcionado y que a la gente le gusta, como no lo ve, como sabe que no caben dentro de esta película, pues no las usa y hace las cosas de una manera un poco diferente. No termina afectando por capricho con su estilo la película y le quedó así medidita, excelente. Nosferatu tiene unos momentos de terror geniales. No voy a abordar a ninguno de ellos sino hasta la parte en spoilers para no arruinar detalles de la trama, pero tienen que saber que sí tiene
varias escenas de carácter explícito o de carácter quizás más sugerente que funcionan bastante bien, son verdaderamente buenos sustos y memorables, diría yo. Esta versión de Nosferatu le hace bastante homenaje a la versión de Herzog, pero más aún a la versión de Murnau. Y es que tenemos momentos en la película que son súper cercanos, casi calcados, de hecho calcados diría yo. Hay momentos que en la película tenemos momentos calcados de esta versión de Murnau y que de cierta manera le hacen homenaje. Y hay otras cosas que son radicalmente diferentes. La película mantiene este equilibrio entre ser un homenaje y tener su personalidad propia. Y a mí eso me parece genial, brillante y fantástico. Y por sobre todo, como lo hemos visto en muchas otras películas, súper difícil de hacer. La manera en cómo está hecha esta película me parece que es un poco lo mejor de ambos mundos, lo mejor del cine clásico y lo mejor del cine moderno. Por un lado, en su parte clásica es una hiperproducción con mucho efecto práctico, épica, con mucha epicidad, un relato complejo, largo y con mucha seriedad. Y por otro lado tenemos las mejores cosas del cine moderno, las ayudas digitales y técnicas, como es el caso de esta bella fotografía azul que me encantó, el uso de un buen CGI, actores contemporáneos y de moda para dotar a la película de un mayor acceso al público, y este new folk horror tan común en las películas de hoy, que el propio Robert Eggers hizo uno de sus exponentes más grandes, como es The Witch, y que en parte ese filme ayudó a popularizar esta corriente del new folk horror, del folk horror contemporáneo. Y para mí, la cerecita sobre el pastel, el gran final de esta película, a mi gusto la mejor secuencia del año con diferencia, y una de mis secuencias favoritas de toda la vida, esa parte final que es preciosa, es increíble, con la gran banda sonora de Robin Carolan, espectacularmente usada. Yo creo que Nosferatu puede tener dos puntos negativos que yo considero ambivalentes, que uno puede decidir si uno le gusta más o menos, y que personalmente para mí son, incluso que mejoran la experiencia, son puntos positivos. Por un lado, tenemos un uso del lenguaje extraño, especialmente en el doblaje latinoamericano. Parece que hablasen mucho más como en la época. Es este lenguaje clásico que termina siendo como extraño para el oído de uno, pero que entiendo que es en pro de mantener la ambientación y de hacer una película de época, como lo quería hacer Eggers. Para mí es positivo, aunque sé que hay gente que de pronto no le vaya a gustar tanto. Pero repito, tiene una justificación. Se hace porque Eggers quería que se hiciese de la manera más cercana a como hablaban en la época, muy seguramente. Y por otro lado, para los que son fans del director, puede ser que consideren esta película la más convencional de su carrera, junto con The Norman, en el sentido que no es tan críptica, que es mucho más comercial, mucho más convencional, mucho más lineal, pero a mí eso me encantó. Me parece que es hacer de la mejor manera posible una película con pretensiones comerciales, con la idea de que vaya a las masas, pero con el estilo propio del director, de Robert Eggers, que se nota claramente su mano, y usando todos sus recursos y toda su calidad en pro de contar esta gran historia. Zona de spoilers: si usted no ha visto la película y no quiere dañársela, yo personalmente no quiero dañársela a nadie, por favor no vea esto, estos son detalles de la trama. Si ya vio la película, voy a mencionar un par de cositas particulares que me quedaré con todo el gusto porque me parecen importantes de mencionar. Así que queda avisado, zona de spoilers a partir de ya. La entrega de Bill Skarsgård para el papel del Conde Orlok es una locura. Disminución de peso, bajo un montón de peso. Por otro lado, con un cantante de ópera trabajó para bajar una octava su voz. Si de casualidad ustedes tuvieron la oportunidad de ver la película en español o en español latino, vayan y véanla en idioma original. Vean los clips en YouTube, por ejemplo, hasta que salga la película ya en formato físico y en plataformas. Vean cómo es la voz del personaje. No mames, parece que fuese digital, no me jodas. Además aprendió danciano, que es la lengua muerta esta que se usaba en Rumania, para hacer el personaje todavía más realista. O sea, nadie puede negar que Bill Skarsgård es un actorazo, tanto cuando hace personajes humanos como de criaturas y eso. Yo creo que es uno de los actores
que en la época reciente han sido más entregados a sus personajes, que de verdad se toman en serio sus proyectos. Eggers lo escogió por su escena de It en donde sale humano, no sé si ustedes la recuerdan, les estaré dejando por aquí un clip, y creo firmemente que es un casting perfecto, que es un trabajo que solo él hubiese podido hacer de esa manera tan perfecta y tan genial. Y por supuesto la elección del diseño del personaje, este personaje así tan espectacular, tan diferente, que a la vez se siente vampírico pero que a la vez no, y que es una cosa totalmente distinta a lo que se lleva haciendo con estos personajes durante más de 100 años en la gran pantalla. Me parece espectacular. Yo creo sinceramente que Eggers, cuando pensó en el proyecto, tuvo que haberle dado vueltas y vueltas y vueltas a cómo hacer algo diferente, y definitivamente uno le puede gustar más o menos. Con esta versión húngara clásica del personaje ha hecho algo memorable y radicalmente distinto, y que a mí personalmente me encantó. Me pareció un diseñazo espectacular, genial, y más aún funciona perfectamente en el tipo de historia que se cuenta. Es brutal, es genial, es convertir 100 años de historia de un personaje en algo diferente, y eso me parece increíble. Qué aciertazo el cast de Lily Rose Depp, y también todo este apartado sexual de la película. No hacerlo romántico, hacerlo así sexual, aberrante, salvaje, ¿no? En las primeras escenas de posesión donde vemos al personaje de Lily, uno la ve y uno dice, parece que se la están cogiendo, ¿no? Parece que se la están chingando. Y en efecto es así, sin uno saber que la película va para allá, eso parece, y es que efectivamente eso es. Y sobre todo con algo tan extraño, con todo lo construido en la película, se entiende perfectamente que no es algo romántico, que es algo sexual, algo así carnal, un gusto sexual sobrenatural, que este conde Orlok no es Bela Lugosi, no es Drácula, es una bestia salvaje. La escena, la primera vez que vemos el castillo y cómo entran y toda esa secuencia larga, enorme, con la voz y todo, puta, es increíble. Las sombras, el uso de la iluminación, la fotografía, la estética, tiene este tono hipnótico pero embaucador, increíble. Las escenas de terror y muerte me gustaron bastante. La del Demeter está bastante bien, pero mi favorita, y yo creo que la que se va a quedar en la mente del público, la de las gemelas, esa muerte horrible. Encima está construida desde el principio del guión, con las niñas teniendo estas premoniciones de que iba a venir algo, y es que era así. El padre no lo supo ver, no les creyó, y terminó en esta tragedia inevitable. Y por supuesto, la gran escena de Nosferatu, el gran final. Sombras totalmente basadas en la versión de Murnau, la gran banda sonora, los cuerpos muertos bajo la luz, que se ve hermoso pero se ve horrible al mismo tiempo, esa disonancia toda particular, es bellísimo y trágico. Se me hace verdaderamente curioso que esta película la produce el señor Chris Columbus. Chris Columbus, que dirigió Mi Pobre Angelito, Papá por Siempre, El Hombre Bicentenario, Harry Potter y la Piedra Filosofal y La Cámara de los Secretos, Percy Jackson y El Ladrón del Rayo, puro filme familiar, y termina produciendo estas películas de terror. Además había producido las dos películas de los Cuatro Fantásticos, la trilogía de Una Noche en el Museo, y lo único raro que ha producido ahí en todo lo que ha hecho es que apadrinó a Robert Eggers. Todas sus películas las ha producido, salvo de Norman, todas las de terror. Qué curioso, ¿no? Qué extraño, se me hace verdaderamente raro. Para la película, Robert Eggers usó 2000 ratas reales, y esta vez la trataron de una forma más humana a como lo hizo Werner Herzog, que hizo una verdadera aberración. No quiero ni hablar de eso. Eggers, como hizo en esta película, toma esas cosas que servía y las hace de la mejor manera posible, para no volver a repetir los errores del pasado. Se dieron cuenta, en el primer tercio hay una escena totalmente autorreferencial donde salen con la Virgen en el caballo del pueblo para atraer al conde Orlok, que es totalmente autorreferencial. O sea, parece casi que una escena que podría haber estado en The Witch. Bien curioso que este proyecto podría haber tenido a Harry Styles, que creo que iba a ser el personaje de Nicholas Hoult, quién sabe cómo hubiese resultado eso, y Anya Taylor, que por cuestiones de agenda y porque Nosferatu se postergó y se postergó y se postergó, no pudieron estar en la película. Pero afortunadamente los que estuvieron, que creo que son Nicholas Hoult y Lily Rose Depp, lo hicieron excelente, y menos mal fueron ellos, porque me parece que la película con otros actores no hubiese sido como es. Robert Eggers tiene tanto amor por la película, la de Murnau, que incluso cuando estaba en la escuela secundaria dirigió una versión de Nosferatu. Él estando en la escuela secundaria con sus compañeritos, hicieron una obra de teatro de Nosferatu. Siempre estuvo destinado a ser esta gran obra maestra.
espectacular. Nosferatu definitivamente es una obra maestra. Es una película maravillosa, cautivadora, inquietante y hasta perturbadora. Sumamente bella y con unas decisiones increíbles desde su concepción, desde la propia concepción del proyecto, que la desligan de versiones previas sin basurear lo anterior y que terminan hasta rindiéndole un homenaje a las versiones previas sobre las que está construida esta película. Un diseño de arte y producción magistral acompañado de una cinematografía excelsa, un cast brillante, espectacularmente elegido, con Rose Deep y Bill Skarsgård que están espectaculares en uno de los grandes roles de su carrera para cada uno de ellos. Eggers es un genio absoluto que no falla y que no hace sino agrandar su sombra con esta película, que definitivamente y sin lugar a la duda la considero una gran obra maestra como es The Witch, su primera película. Esperemos a ver qué hace en el futuro. Todo lo que haga este güey yo voy a ser incondicional de estar ahí para verlo el primer día. Haga lo que haga, yo le voy a dar la chance porque seguramente nos va a seguir deleitando con su talento en lo que siga de su carrera. Y bien, esto ha sido todo por la crítica de hoy. Espero que les haya gustado. ¿Les gustó Nosferatu? ¿Ya la vieron? ¿Qué les pareció? ¿Qué tal esta nueva versión? Los leo abajo en la caja de comentarios. Mi nombre es Diego, esto fue La Cineteca Casera y nos vemos en otra ocasión.